temas que en verdad no tienen mucha trascendencia, casi que bueno, te diría, yo hubiese querido eliminarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los anestésicos, particularmente los generales, no son de uso común en el médico clínico, pues, aquel médico que va a salir acá en pregrado. Si quieren hacer anestesiología, que lo hagan, pues, y ahí recién tendrá que enterarse que existen anestésicos generales que tienen ciertas particularidades farmacológicas, y hay procedimientos que tienen que aprender en ese proceso de posgrado. Pero además, debo decirles, y esto es una opinión personal y que no es fuera de lugar, que en verdad la anestesiología como especialidad médica es un desperdicio del médico. Francamente que es así. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo, su trabajo va a ser solamente en sala de operaciones. No hay ningún lugar donde se pueda desempeñar como médico. En sala de operaciones hace turnos, metido en ese ambiente y solamente manejando equipos, manejando aparatos de ventilación, manejando equipos de administración de gases volátiles y nada más que eso, y controlando las funciones vitales del paciente. Pero no tiene la oportunidad de manejar ningún caso clínico, porque incluso sus competencias que pudo haber logrado en el pregrado la perdían. Eso es algo que significa un desperdicio del personal médico. Así que si ustedes quieren desarrollarse como médicos, no opten por esa especialidad. Esa especialidad tranquilamente se puede lograr capacitando a un técnico de salud. Pues no requiere razonamiento médico, solamente aprender a manejar equipos de ventilación, a mantener el soporte de los pacientes que están en el proceso quirúrgico y nada más. Y obviamente tiene que aprender pues, características de los fármacos anestésicos. Solamente para eso formar un médico. No. Conversaba precisamente con un colega que es anestesiólogo y me acompaña en el curso de farmacología de la Pedro Ruiz. Y ahora hay otro más que ingresado por él. Y le decía a este que es bastante amigo mío, le digo, oye, hermano, ¿qué haces aparte de trabajar en tu sala de operaciones? Nada. Y digo, y cuando tienes algún problema de salud, tú o tus familiares, ¿qué es lo que haces? Se sonríe y me dice, llamo a un médico. Esa es la realidad, llamo a un médico. ¿Para eso estudiaron medicina? Denme la oportunidad a otro. Y no solamente es eso mi punto de vista negativo sobre esta especialidad, sino también de otra cosa muy grave. Todos los gases anestésicos, que es con los que trabaja el anestesiólogo cotidianamente, demostradamente, sin lugar a dudas, son cancerígenos. Y la mayor parte de médicos, al menos que no tienen acceso a sistemas de protección, van a sufrir de cáncer y van a morir de cáncer. Todos mis compañeros de promoción que estuvieron conmigo en Medicina de Trujillo, que optaron por la carrera de anestesiología, la especialidad para todititos se han muerto de cáncer. El año pasado se ha muerto el último que quedaba de los anestesiólogos de mi profesión, que justo trabajaba acá en el Almanzor, el doctor Víctor Campos Marín, con un linfoma, hicieron un trasplante de médula, sobrevivió unos cuantos años y al final ya son muertos. Eso se pudiera evitar, jóvenes, porque en cada sala de operaciones habría la obligación, no solamente jurídica, sino incluso moral, de proteger a su personal de salud, personal médico, anestesiólogo, implementando un sistema de extracción de gases anestésicos. Es un sistema que debe implementarse en cada sala de operaciones, pero en este país de quinta categoría. Algunos sitios nomás lo tienen. Ni siquiera el Almanzor garantiza que esté funcionando su equipo de extracción de gases anestésicos las 24 horas del día y todos los días. Las Mercedes, con mayor gravedad es el problema. Muchos de mis exalumnos que están por ahí, que
optaron por la especialidad en anestesiología. Yo converso con ellos y cuando menos 4 de los últimos del conversé me dijeron que han renunciado, fíjense, que han renunciado a sus plazas del Almanzor, del Mercedes, porque no les garantizan que en la sala de operaciones donde están metidos turnos de 12 horas continuas, interdiarios, inhalando sus gases. No quisieran desarrollar este problema gravísimo. Y cuando exigen a sus autoridades, como directores de hospitales, directores de jefes de servicio, no les toman interés. O sea, hay una especie de canallada ahí sobre los compañeros de trabajo. Entonces, trabajar en anestesiólogo en este país es casi como que ya pues comprar su terrenito en los caminos de La Paz. Por esa razón yo les diría, ¿por qué no? Háganse el favor de optar por alguna otra especialidad, lo que quieran ser especialistas. Y por eso les tengo casi antipatía a los anestésicos. Pero estoy refiriéndome a los anestésicos generales. Los locales sí, por favor, como eso no son perniciosos porque no lo inhalamos, solamente lo infiltramos, ¿cierto? Entonces, otra cosa. Así que vamos a comenzar con esto. Bueno, el anecdótico tiene la anestesia general, pero su definición, su estado reversible, ahí dice el texto, de depresión del sistema nervioso central. Fundamentalmente en el estado de anestesia general el paciente está con el sistema nervioso central al mínimo, está viviendo al nivel básico, porque entra en estado de inconsciencia, de pérdida de sensibilidad, emotividad, relajación muscular absoluta. Esta relajación muscular incluso compromete los músculos respiratorios. Hay parálisis respiratoria en los músculos intercostales del diafragma y pacientes si no tuviera soporte ventilatorio se mueren. Tiene que estar obligado con aparatos de ventilación. Entonces está en un sistema casi al límite, ¿no? De emotividad, relajación muscular y de los reflejos. Son básicos para la sobrevivencia. Por si acaso no creen ustedes que la tos, la náusea, el vómito, el hipo son accidentes, son síntomas de patología. No, son reflejos protectores de la vida. Entonces todo eso se anula. Tranquilamente un paciente que está inconsciente en una intervención quirúrgica puede aspirar sus secreciones y tranquilamente con eso hace una neumonía por aspiración y posibilidad de muerte inmediata. Todo eso tiene que vigilarse en un acto quirúrgico. Por lo tanto es una condición bien seria. De ahí incluso me atrevo a señalar que un acto quirúrgico jovencito debe ser hecho cuando es imprescindible, cuando no hay otra opción. No pueden ni deben hacer esta canallada que se hace muchas veces por inmoralidad de operar cuando el caso no se lo justifica. Hay muchos colegas que paran operando a todo el mundo. Le sacan la vesícula solamente porque sufrieron un cólico vesicular y dicen, bueno, a lo mejor te va a dar otra vez, mejor te lo saco. Otro por ahí que a lo mejor una mujer tuvo un problema tal vez relacionado al embarazo, dice, mira, ya no debes tener hijos, así que mejor te saco el útero. El útero no te va a servir para tener más hijos, ya no vas a querer tener más hijos, te lo saco y te voy a evitar incluso que puedas hacer un cáncer de útero. Lo convencen a la pobre paciente y todo el mundo histerectomía, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Por el maldito interés económico, ¿no? Es tan perverso esto. Fíjense ustedes, a veces se aprovechan de la gente de su poco nivel de, digamos, de cultura, de información, y hace un negociado canalla, perverso. Yo trabajé 5 años, viví 5 años en Chimbote, en la época todavía que estaba terminando el auge de la pesca. En Chimbote en verdad había una cantidad de gente que ganaba mucho dinero dedicados a la pesca. Recuerdo uno que por ahí me dijo, ¿ustedes cuánto sacan la semana? Y me me da curiosidad, digo, tanto. Se lo saco. Perdón, ¿cuánto saco en un mes? ¿Cuánto le pagan? Tanto, se lo saco en una semana. Entonces, y por desgracia, la gente que se dedica a la pesca, se dedicaba en ese tipo de la pesca, era gente muy rústica, gente que venían de la sierra de Ancash, Huaraz, por ahí, y que iban a meterse a las lanchas pesqueras en faenas muy, digamos, riesgosas incluso, y les pagaban pues bastante bien. Entonces,
Chimbote se llenó de médicos, cosa curiosa, increíble. Recuerdo en ese tiempo cuando estábamos pensando dónde íbamos a hacer nuestro entrenamiento, no hacíamos saludos para saludos y no se sigra. Y todo el mundo quería irse a Jaén, Chimbote, Andoas, que es un sitio donde había mucho trabajo del petróleo, Centro Min Perú, Centro Minero donde pagaban una barbaridad. Y todo el mundo quería irse por ahí, algo barato. ¿Y qué pasa que Chimbote pues iba? Porque había cantidad de pacientes con dinero. ¿Y qué creen ustedes? Cuando yo llegué, estaba ya, digamos, cayendo la industria de la pesca, había pacientes, encontré ahí, que habían sido operados del apéndice 2 hasta 3 veces. Les habían extirpado apéndice 2 o 3 veces. ¿Qué les parece? Y se lo puedo decir, doctor, pero ya no operado el apéndice y no te sale de nuevo. A veces no te lo cortan del todo bien y eso vuelve a crecer. ¿Qué les parece, jóvenes? Que a los pobres les hacían un corte, ingresaban a la abdominal y lo suturaban y listo. Y eso es algo terrible que ocurre solamente, creo que en nuestro país, ¿no? Y estos canallas no solamente se benefician con eso, sino que incluso se sabe ahora que si un paciente es operado, cualquier operación que quieran ustedes, puede afectarse su estado emocional en lo que se llama el síndrome de mutilación. Un paciente que sea operado de algo, nunca en su vida futura va a sentirse completo, siempre va a tener esa sensación subconsciente de que no está completo, que algo le falta. Y eso les afecta notablemente su estado emocional, su calidad de vida. Así que aquellos que también operan, hacen cesáreas por deporte, que es lo común, que eso se hace cotidianamente. Pero una cesárea, ¿para qué vas a sufrir el trabajo de parto? Una cesárea rapidísima, la temperatura y sin dolor incluso. El famoso síndrome de mutilación. Y una mujer que ha sido cesárea no puede evitar, jóvenes, hacer lo que llamamos las adherencias pélvicas, que es una de las causas más comunes, más frecuentes de pérdida de calidad de vida. Toda intervención pélvica, particularmente en la mujer, cesárea, ligadura, a veces histerectomía o incluso las propias apendicitis, no puede evitarse que por el acto quirúrgico, que es un proceso pues, inflamatorio notable, la zona operada genera una reacción inflamatoria que hace que se peguen los tejidos, se adhieren, se pega una adherencia. Oigan, yo he entrado algunas veces a ayudar en las operaciones de este tipo para simplemente seccionar las ligaduras del paciente. Es una especie de telaraña que se ve, es una cosa que es impresionante, no se pueden imaginar ustedes. El muñón, por ejemplo, del útero está ahí pegado a la vejiga, esto pegado al peritoneo, a la cavidad pélvica. Y esta mujer que apenas se mueve, un dolor inmenso pélvico. Apenas tose, estornuda y dolor pélvico. Esa mujer toda su vida va a sufrir de dolores pélvicos que no lo va a quitar nadie, por haberse operado, a veces, desgraciadamente, en vano. Todos los daños que podemos hacer con las cirugías de este tipo. Bueno, es un jovencito, yo espero que se conmueva para que no lleguen a hacer ese tipo de calamidades. Clasificamos los anestesios generales en inhalatorio y endovenoso. Los inhalatorios, a ver, referirnos un poquito para que conozcan esto, porque tampoco le voy a poner ninguna pregunta de examen, por si acaso, así que, pero sí, no les pido también que vayan a dormir. Hay algo que comentarles. Tenemos varios tipos, ahí están los anestésicos generales primordiales que se usaron al inicio de la anestesiología fueron el éter y el cloroformo. Y bueno, diversos, de los cuales incluso se ha ido derivando algunos que sí tienen cierta utilidad rescatable, como el sebo polar, que utilizan bastante los anestesistas en la actualidad. Ahí están los hidrocarburos halogenados, donde está el cloroformo. Y luego comenzamos a utilizar los gases anestésicos. Los anteriores son líquidos que se vaporizan y sin gas, no son
famoso gas anestésico donde está el óxido nitroso. El óxido nitroso tiene una particularidad. Le llaman así gas hilarante. ¿A qué creen que se refiere el término de hilarante? La risa. La hilaridad es la risa. Y curiosamente, de un modo extraordinario, aquí inhala este gas, obviamente no hasta llegar al estado anestésico, lo inhala a veces como para hacer. Había gente muy tonta que hacía esto como un deporte, se ponían a jugar a ver quién inhalaba y a quién le producía la risa más rápido y qué tipo de risa tenía. Una risa desembocada, así, ja, sin ningún motivo, ¿no? Ese famoso gas hilarante. Antes eso no es porque así reacciona el paciente que recibe como anestésico, ¿no? Con una dosis previa. El famoso gas hilarante, que no, tampoco es muy potente como anestésico. Aquí le voy a presentar este cuadrito. Recuerden, estoy señalando. Tampoco funciona acá, pues, la relación entre potencia anestésica y liposolubilidad. Es obvio, estos gases tienen que dividirse en el encéfalo, atravesar la membrana celular de la neurona, y para eso tiene que, mientras más liposolubilidad tiene, más facilidad entra y produce una potencia anestésica mayor. ¿Estamos? O sea, mientras más liposolubilidad, más potencia anestésica. Por eso que verán ustedes también están alostando el cloroformo como uno de los anestésicos más potentes que hay, que son los más liposolubles. Y abajo está el óxido nitroso, que es muy poco liposoluble y por lo tanto es un potencial de sangre. El resto está en un estado intermedio. Hay tres tipos de anestésicos generales. Me estoy refiriendo a este. Estos son los anestésicos inhalatorios. El otro grupo son los anestésicos endovenosos. Hay tres tipos de tiopentana que también es el propofol. El tiopental es de un grupo de fármacos que le llamamos barbitúricos. Los barbitúricos, jovencitos, en años anteriores, fueron uno de los fármacos más usados legal e ilegalmente. ¿Por qué? Porque tenían propiedades muy parecidas a la benzodiazepina, que se usan ahora bastante, hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes y otras utilidades como por ejemplo la que tiene el seno orbital. Pero ¿qué pasa? Que inducen muchísima tolerancia y drogadicción, adicción. Entonces en la época de los años 60 del siglo pasado, los años 70, la época del hipismo, antes de la época del hipismo, no conozco de la época del hipismo, ustedes son bastante jóvenes. En los años 60 del siglo pasado hubo una moda universal, mundial, de gente que se consideraban hippies, que se dejaban hacer el pelo así como rasta, la rasta que hay por ahí, o Marley, que se vuelve con el cabello así desordenado, crecido y enmugrecido, como no se imagina. Eran los típicos mugrientos, ni siquiera se bañaban. Andaban con chaquetas, con adornos estrafalarios, todo lo que puedan imaginarse de estrafalario usaban los y predicaban el amor libre. Y convivían sin ninguna regla. Es mi generación, por si acaso, los hippies eran mi generación. Entonces yo he tenido compañeros de estudio, incluso en medicina hippies. Y me acuerdo una vez que uno me invitó a las ceremonias que iban a hacer. ¿Y qué ceremonia estaban haciendo? Fumaban mucha marihuana también. Entonces se decidieron, no sé por qué, dejar la marihuana. Pero hicieron una ceremonia casi religiosa, todo mugriento, perfumones, barbones, y cantaban una especie de salmos por ahí, no religioso. Y la marihuana lo colocaron en una cajita de betún, que se llama grande, le echaron alcohol, le
prendieron fuego. Eso era el rito. El rito era muy mentira. Si se acaba la marihuana, se consume con el fuego. Se acaba antes de que acabemos de cantar, dejamos la marihuana. Si no se acaba, seguimos con la marihuana. ¿Y qué pasa? Pues el alcohol se consume de inmediato, ¿no? Claro, se prendió todo con la candela, pero después rápido se consumió el alcohol y se apagó. Entonces, no quiere que dejemos la marihuana. Entonces vino otro de ellos y echó queroseno. Ahí se puso del todo y se acabó. A ver, para supuestamente dejaron la marihuana y las demás drogas, pero ese tipo de rituales se llegan. Y no se le usaba también bastante barbitúrica. Y la ES es una droga muy grave, la heroína, que igual que ahora como la cocaína, pues mortalidad en el usuario. De esos agentes terapéuticos o farmacológicos que comenzaron a usar bastante todavía desde el punto de vista médico, el fenobarbital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el fenobarbital tenía efectos, como digo, hipnóticos, sedantes, de combate a la muscular, como tiene la red de usados obviamente entonces apropiados, ¿verdad? Pero también tenía un efecto muy especial, rarísimo, extraordinario, más que raro. Hay una condición muy grave que ocurre en los niños que sufren de hiperbilirubinemia del recién nacido, ¿no? O van a conocer cuando tengan la ocasiones de arriba. La hiperbilirubinemia del recién nacido. ¿Qué significa? Los niños, especialmente cuando tienen incompatibilidad de grupo sanguíneo con su madre, o ABO, por ejemplo, combinación ABO, o cuando tienen el problema del RH, la madre RH negativo, y se ha casado con un padre RH positivo. Si el hijo que está gestando la madre tiene RH positivo, es una potencial tragedia. Si tiene RH negativo, no pasa nada. Nace normal, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez ustedes no conocen esto. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, creen que compartimos sangre con nuestra madre. Obviamente a través de la placenta tenemos los signos de ella. Pero compartimos, pasa la sangre de la madre a nosotros y nosotros se devuelve hacia ella. No ocurre de ninguna manera, no puede pasar ni un milímetro cúbico de sangre ni de la madre al niño ni de la madre. La reacción de hipersensibilidad, porque somos genéticamente diversos. Tenemos el 50% del ADN de nuestra madre, pero el 50% es de un extraño, su padre. Entonces la madre nos rechaza, nos rechazaría si pasara algo de sangre de ella a nosotros, ahí, nos mataría. Una reacción inmunológica gravísima. Entonces, por fortuna, la biología ha logrado que no podamos tener esa digamos, traspaso de flujo sanguíneo completo. Pero pasan nutrientes, a través de la placenta se filtra el oxígeno, se filtran los nutrientes, los desechos del feto hacia la madre. Pero no pasa sangre, no hay desarrollo inmunológico. Bueno, pero en el momento del parto, sí, no se puede evitar. Ahí, cuando se desprende la placenta, hay una mezcla de los dos sangres. Pequeñísimo volumen, pero en algunos pacientes, especialmente cuando tienen estas características del grupo ABO o de la incompatibilidad RH, se produce una hemólisis brutal en el recién nacido. Hemólisis. O sea, destrucción de los glóbulos rojos. Y se produce tal cantidad de hemoglobina libre y se metaboliza esta rápidamente y produce cantidades altísimas de bilirrubina. La bilirrubina, cuando pasan los 20 miligramos por ciento del plasma sanguíneo, son potencialmente veneno para el recién nacido. Y se impregnan particularmente en el sistema nervioso central de manera muy especial en los ganglios basales, que hace que el niño fracase, muere irremediablemente. Pero ¿qué se encontró? Que el fenobarbital es un inductor microsomal potentísimo y inmediatamente activa de manera potente el metabolismo de la bilirrubina. Entonces el hígado se pone a trabajar de manera tremendamente activa y puede salvar la vida de ese niño. ¿Qué pasa por él? Entonces,
se aprovecha en ese tipo de condiciones de administra el fenobarbital en los niños para que pueda rápidamente ser metabolizado su glutamitina y salvarse de la vida, y ocurre de hecho, ocurre. Excelente el fenobarbital, pero es un caso extraordinario, un caso único. Entonces, todavía se usa el fenobarbital para la hiperbilirubinemia de la resina clínica bien como anticonvulsivante. Las crisis epilépticas, crisis convulsivas en general, son una cuestión muy dramática, impactante. Las convulsiones terribles en que cae un individuo. Y se pueden controlar con escasísimos medicamentos, uno de ellos el diazepam, la difenilidad, y el fenobarbital. Son los tres únicos fármacos que nos ayudan a controlar la crisis convulsiva, y más aún el estatus epiléptico. El estatus epiléptico no es una crisis convulsiva única. El paciente empieza a convulsionar y no hay forma de detener esa convulsión y puede morirse tranquilamente. ¿Sí? Llega a veces ocasiones en que tiene que anestesiarse completamente para que pueda superar su crisis convulsiva. Bueno, entonces el fenobarbital sigue teniendo, digamos, importancia como fármaco para el tratamiento de la hiperbilirubinemia de la crisis convulsiva. Y otro hay barbitúricos de tiopentado, que está ahí, que lo usan mucho los anestesiólogos como inductor de la anestesia general, rapidísimo, produce inconsciencia, sedación y analgesia. Incluso solamente con tiopentado pueden hacerse pequeñas operaciones, pero si no, si da como entrada y se continúa con la anestesia ya digamos gaseoso para seguir el proceso quirúrgico. El tiopentado. En la medicina veterinaria se usa otro barbitúrico, que es el pentobarbital. Entonces hay tres únicos barbitúricos que se usan clínicamente en el mundo moderno: el fenobarbital, el tiopentado en humanos y el pentobarbital para la anestesia de los procesos quirúrgicos que se dan en el organismo. El otro anestésico general de los es la ketamina. Es un fármaco bien raro, especialísimo, diferente a cualquier otro, que produce una anestesia que es bien curiosa, como dice ahí, una anestesia disociativa. Es impresionante. Se coloca la dosis y el paciente, adulto o niño, entra en un estado que impresiona, impacta. Inmediatamente entra con un estado de alerta, abre los ojos casi, digamos, desorbitadamente y se queda estático, mirando fijamente como si estuviera observando algo. Muchos se impactan, pero lo que hacen muchos le ponen una toallita en los ojitos para no impresionarse por la mirada que está aparentemente teniendo el paciente. Pero es potentísimo como analgésico. Es decir, de todos los anestésicos es el que más brinda protección analgésica. Entonces muchas operaciones que son dolorosísimas se hacen muy bien con ketamina. Y el otro problema es en el despertar. Cuando sale del estado anestésico, es bien complejo. Se queda como una especie de hiperexcitabilidad que cualquier estímulo sonoro, luminoso o táctil, puede inmediatamente hacerlo convulsionar. Es un cuadro bien aparatoso. De modo que la recuperación de estos pacientes es en ambientes especiales. Se lleva a una sala de oscuridad, incluso acondicionada para que no haya estímulos sonoros se anulen, y no debe hablársele para nada. Incluso en algunos ambientes le colocan música suave para que vaya recuperando de manera apropiada. Es una anestesia muy especial que se pone en el ambiente. El propofol se usa también bastante, más lo usan como sedante. El paciente está agitado, está preocupado por sus cuerpos del campo. Aparte se asustan las cirugías, así nomás, uno no va a la cirugía cantazo, feliz de la vida, se van a operar, no van a ensayo. Uno no se va a asustar, a veces se asusta, tiene miedo. Pero esa sedación es muy difícil de controlar. El propofol funciona bastante. También se usa, por ejemplo, para la sedación de pacientes psiquiátricos, como por ejemplo la demencia senil. La demencia senil. Ahí, este cuadro es frecuente, como decimos, ¿no? Un anciano, por su ancianidad, es una especie de distorsión de sus valores, y muchas veces considera a cualquiera por ahí que le cae mal de repente, considera que es una cosa que hay que eliminar. Y con mucha frecuencia
asesinaron, porque lo consideraron, ¿por qué lo mataste? Porque era peligroso, era dañino, era salvaje, una cosa bien dramática. Entonces, muchos de los ancianos que tienen demencia tienen las tendencias a la agresividad, se controlan solamente con protocolo. Lo controla bien, bastante bien. Bueno, esos son los tres anestésicos poderosos que se usan en la anestesia general. Luego pasamos a los anestésicos locales. Eso sí los vamos a usar, los usamos con mucha frecuencia nosotros en la práctica cotidiana médica. ¿Quién no va a encontrar un paciente que tenga curar de herida, por ejemplo, o picar de una sutura? Es muy común que tengamos que atender eso. Y eso nos permite hacer los anestésicos locales, como la lidocaína, por ejemplo, que estaba. ¿Cómo funcionan los anestésicos locales? Simplemente interfiriendo en el flujo de iones de la membrana neuronal, especialmente en la conducción del sodio se bloquea. Potencial de acción se anula. Miren ustedes, estamos hablando de anula potencial de acción en todos los tejidos, en todos los tejidos que tienen transmisión de impulso nervioso. Entonces, aparte de la fibra nerviosa, ¿qué otro tejido tiene impulso nervioso? Es una pregunta. ¿Qué otro tejido tiene, además de los nervios, transmisión de impulso nervioso? Y en ese punto, que es un poco confuso, está más o menos por ahí de lo que alguna vez indicaron un punto supuesto, que era el punto G, muchas veces punto G. También hay un nodo medio raro por ahí en la vagina, que está ubicado en el tercio superior de la cara posterior de la vagina, que es un punto extraordinariamente erógeno. Eso es lo que es erogenicidad. Eso es lo que es erogenicidad. ¿Sí sabes? ¿Ya no lo sabes utilizar? ¿Por qué se tiene que preguntar? Es el famoso punto G. Y algunos ahí como que lo ponen en duda de que, pero sí parece que bueno, entonces esas zonas transmiten y generan impulsos, así que ahí los anestésicos locales pueden actuar también drásticamente. Si ustedes por ahí infiltran por error el tejido cardíaco, pueden provocarle un desbalance de contracción pero notable. Por eso no más utilizado la procaína, la lidocaína, la bupivacaína y la tetracaína. Esos son los más utilizados en el mundo de la actualidad. De manera reversible cualquier potencial de acción, no solamente actúan en el tejido nervioso, sino en todos los lugares donde haya potencial de acción, lo que estamos explicando. Ahora, curiosamente, hay una secuencia de sensaciones que van inhibiéndose con los anestésicos locales. Todos hacen lo mismo. Cuando inyectamos un anestésico local, lo primero que desaparece en el paciente es la sensación de temperatura. Luego le sigue la sensación táctil, luego la presión profunda, luego la información postural y por último la función motora. Y cuando va pasando el efecto anestésico se va recuperando exactamente al revés. Es una secuencia, por favor, que se cumple exactamente igual para todos los anestésicos. ¿Qué significa información postural? ¿Qué se imaginan ustedes? Postura, ubicación. Tienes, por ejemplo,
anestesian a un paciente para sacarle la uña, se anestesia prácticamente todo el nervio, los nervios del dedo gordo. Primero pues va a desaparecer la temperatura, el tacto, la temperatura, y luego ¿qué significa? Que su dedo no van a reconocerlo si está a la derecha, si está a la izquierda, si está arriba o está abajo. Pierden la información postural, en qué postura está, en qué posición se encuentra. Es algo que a veces no se toman en cuenta. Ahí está la clasificación. Hay dos tipos de anestésicos locales, los ésteres y las amidas. Ahí dice amida, esteria, la amida, para ahorrar términos ésteres y amidas. ¿Cuál es el anestésico más conocido de los ésteres? La cocaína. La cocaína es un potente anestésico local. Incluso se observa en los chachadores de coca. ¿Conocen los chachadores de coca? Generalmente los encontramos en las sierras altas. Los chachan, todavía hay gente que todavía chacha la coca. Cuando comienzan a usarlo, ellos describen que sienten una especie de anestesia notable de los carrillos de la boca y que no sienten para nada y no perciben los sabores. Hasta que se habitúan. Pero es una anestesia de la boca. Las aminamidas incluyen la lidocaína, la mepidocaína y la bupropiona, que son los tres anestésicos locales más usados en la clínica médica. Los demás también, pero no son tan usados. Efectos secundarios de los anestésicos, por derivado de su farmacológico, la afectación del nervio central, cambio de todo lo que pueda hacer susceptible de un impulso puede afectarse porque es un efecto no deseado por adelante. Y hay también una hipersensibilidad. Es muy común la hipersensibilidad, o sea, la alergia, reacciones inmunoanafilácticas fatales, como anestésico local, particularmente los ésteres, como la cocaína, la procaína. Antes se usaban mucho los ésteres, debido a, por ejemplo, las reacciones dentales, se lleva preparado con gaseosa, con las amidas existe, pero raramente el riesgo de la anafilaxis. Pero puede manifestarse como una dermatitis alérgica o un ataque específico. Y puede incluso en algunos casos ser fatal. Entonces no hay que abusar de los anestésicos locales. Por eso es incluso una razón un poco secundaria de por qué adicionar el anestésico local a la epidemia. ¿Se acuerdan que comentábamos alguna vez? ¿Qué razón existe para combinar un anestésico local con la adrenalina? ¿Sí lo conversaba? ¿Por qué? La adrenalina, administrada junto con el anestésico local, produce una vasoconstricción potente, en el sitio donde debemos infiltrar. Y al hacer la vasoconstricción, ya no se va a absorber ni la propia adrenalina ni tampoco la lidocaína. Y la lidocaína va a durar más tiempo en su efecto anestésico, para no estar administrando más. Eso incluso contribuye a esto de no seguir administrando más veces y puede provocar una reacción alérgica por hipersensibilidad. Ahí está la lidocaína, la particularidad del farmacólogo. Ahí está lo de la epinefrina, el tercer párrafo. Tiene presentaciones tópicas que son especiales. La mucosa ocular, la conjuntiva son muy sensibles a cualquier sustancia química y no toleran así mismo cualquier sustancia anestésica tampoco. Entonces, por ejemplo, podríamos usar procaína y resulta irritante notablemente en la conjuntiva. En cambio, con la lidocaína no ocurre, sino que lo tiene mucho más irritante. Por
usan por el resfriado para que un poco de todo. La toxicidad es dosis dependiente. Por eso no hay que necesitar mucho en ese psicólogo. La sintomatología incluye la somnolencia. Tinnitus, ¿saben lo que es tinnitus? Sonido incómodo, zumbido de oído. Entonces, como decito, procuren comprarse ya mismo un diccionario médico. Eso por favor es obligado. Van a encontrar ustedes todos los términos que usamos, incluso algunos de la jerga médica. La jerga médica nadie nos va a enseñar en un curso de jerga médica. Estamos aprendiendo a veces en la actividad cotidiana cuando somos estudiantes. Por ejemplo, podemos ver una historia clínica, porque ustedes van a ver historia clínica realizando permanentemente y ayudando a completarla. Entonces pueden encontrar esto acá. ¿Qué diablo significa eso? Acá es la jerga que aplicamos para definir a toranfenicol. Toranfenicol. 1 gramo aplicado por vía intravenosa cada 8 horas. O si no, algunos que son más fastidiosos pueden poner TID 3 veces al día. No sé por qué diablos lo pusieron TID. Porque no es 3 veces al día. Y eso va a encontrar en toda la historia, porque los médicos somos medio raros. Creemos que debemos hacer toda la cura. No tienen tiempo para prescribir lo que cristianamente podría entender una persona. Entonces, si ustedes no conocen esto, no van a estar con esto. Van a encontrar otro que puede poner por ahí PRN, a dolor intenso, o fiebre alta. ¿Qué significa PRN? Condicional. O sea, puede poner metanquisol, 1 gramo de IM, intramuscular. PRN a dolor intenso, o sea, se le debe colocar esa ampolla de 1 gramo si es que llega a tener un dolor intenso. Si no tiene dolor intenso, no se le coloca. Así que por favor, chicos, hagan algo de recomendar. Hay uno muy conocido, un libro de Dorland, el diccionario médico de Dorland. No sé si seguirá existiendo desde mi generación. Bueno, la lidocaína, por si acaso, no solamente se usa como anestésico, sino también como antiarrítmico. Eso ya es de un uso especializado de la lidocaína como antiarrítmico, por eso hay algo la bupivacaína, que tiene unas características un poquito para usos mejores, muchos de ellos, por ejemplo, la anestesia obstétrica. A propósito, ahora las mujercitas que tienen terror al trabajo de parto. Hubo mucho duele, sufrimiento, se aterrorizan. Sí que se sabe, que hay muchas molestias o síntomas que son más culturales que biológicos. Eso es más psicológico. Tiene que ver con toda esta prédica de que el embarazo el parto es consecuencia de una actividad sexual. Ahí viene la contaminación de la moralidad, la religiosidad, la sexualidad, y todos son tabúes. Entonces hay un ambiente cultural para eso, para como satanizarlo. De modo que en nuestra cultura occidental y cristiana, todo lo que tenga que ver con sexualidad, con embarazo, con parto, con esa atmósfera un poco contaminada en esta cultura. Y por ahí derivación patológica a pensar que podría ser dañino, peligroso para la salud y probablemente incómodo, doloroso y cosas relacionadas con la mortalidad. Que eso se de paso sí, porque la mayoría de partos pasa por mortalidad materna. Pero bueno, entonces
Hay casos extraordinarios en los cuales la mujer puede dar a luz sin dolor y puede incluso ser intervenida quirúrgicamente ante procesos en los cuales se le anula el dolor por otros mecanismos, generalmente psicógeno. Hay un caso histórico, por ejemplo, en Estados Unidos, de una mujer que era cantante de ópera, reconocida, famosa, y que se embarazó. Pero tenía estrechez pélvica, hay condiciones en que la mujer tiene la estrechez pélvica por la cual no podrían dar a luz normal. Y son obligadas pacientes para cesárea. Porque no se muere efecto, no puede ser eliminada. Y cuando estaban ya, digamos, haciendo la atención del embarazo mismo, determinan que tenía pues, la estrechez pélvica y por lo tanto candidata a cesárea. ¿Y qué resulta? Que era absolutamente alérgica al éter y al cloroformo, los únicos analgésicos generales que se usaban en esa época, ya por hace un tiempo, años atrás. Y sin ningún problema, y ahora qué hacemos? Inclusive el parto, cuando ya el chiquito, el término, cuando se muera. Así que por ahí nos faltó un consejo psicológico, en el cual se proponían inducirle a una especie de autoconvencimiento en su proceso de embarazo, como dura meses, para que vaya ella convenciéndose de que el embarazo no tiene por qué ser un problema, que el parto tampoco tiene por qué ser un problema, y también que necesariamente no tiene por qué doler. Esa maldita sentencia de parirás con dolor tus hijos es la sentencia bíblica de la más canalla que existe. Eso desgraciadamente todo el mundo lo conoce desde niño, y se quedan marcados por parirás con dolor tus hijos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron con esta mujer? Comenzaron a darse sesiones permanentes, diarias, de autoconvencimiento y otras estrategias psicológicas para que vaya convenciendo de que no va a sufrir dolor por el parto ni por la cesárea. Y como amaba su arte, ella cantaba no solamente por dar espectáculos como lo hace la Shakira, por ejemplo, ahora. La última presentación en Río de Janeiro, no me vaya a decir. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hicieron una especie de proceso extraordinariamente, digamos, intenso con ella, para pedirle que todos los días, mientras esté despierto, cante. Era su pasión también, y que se relaje cada vez que cantaba, que piense que es algo maravilloso, que el carronero le canta muy hermoso, que la música es lo máximo, que se convenza de que estaba haciendo algo tremendamente, digamos, benigno, y que se relaje. ¿Saben qué? Cuando le tocó la cirugía, la cesárea, lo llevaron a la sala de operación cantando, que no deje de cantar en ningún momento. En la sala quirúrgica estaban haciendo los cortes y seguía cantando. Trajeron el bebé cantando, lo suturaron cantando, y a lo mucho confesó que había sentido como una pequeña quemazón en la zona quirúrgica, y fíjense que pudieron hacer la operación sin necesidad de anestesia, para que vean que el efecto psicológico mental es poderosísimo, no se imaginan. Es tremendo, tremendo. Esa es una anécdota real. Y lo mismo también lo podemos extender, permítanme extender un poco esto a los demás aspectos relacionados a la sexualidad y a la feminidad. ¿Ustedes creen que el climaterio, que es muy atroz en muchas mujeres de nuestro mundo occidental y cristiano, la edad crítica que desestabiliza a muchas mujeres, tiene realmente un sustento biológico, neurológico, que se desestabilicen, que entran en estado de angustia, de depresión terrible, dolor de cabeza increíblemente intenso, crisis emocionales terribles? Da la impresión, parece, que no tiene ningún sustento biológico, que es cultural. Porque desde que nace una mujer está con ella, ¿no? Hijita, cuida tus partecitas, ¿cierto?
que cuando estás por ahí te vas a orinar, que no orines por si acaso en ese sitio porque te vas a contaminar, te van a faltar gérmenes. Que no te sientes en los wateres de orina la gente común, que es cochino. Que no te metas a la laguna, que no te vayas a la piscina porque te pueden subir gérmenes por ahí. Van haciendo de esto un tesoro que es casi como un cristal. Muchas mujeres lo asumen como que es terrible manipular eso. Y cuando comienzan a menstruar, viene la gran brutalidad de denominarla enfermedad. Muchas mujeres todavía sienten, cuando empezó ya me llegó mi enfermedad, ya me enfermé. Me toca enfermarme. ¿Qué es enfermedad? Y otras para colmo comienzan a sufrir de menorrea. El dolor relacionado a la menstruación, que es también bastante psicógeno. Hay mujeres que, ¿verdad? Cuando menstruan se van se tiran a la cama. No pueden hacer nada. Ese dolor que sienten es fundamentalmente psicógeno, por decirlo. La psicoterapia lo anula. Bueno, ¿qué hay para que se consolide esta idea? ¿Qué hay como experiencia científica? En México se hizo una investigación extraordinaria, postulando esto que los síntomas del climaterio son más psicógenos que otra cosa. ¿Por qué? Porque el climaterio es universal, a todas las mujeres les da. No hay mujer que se escape del climaterio. Y resulta que algunas sufren muy poco porque su cultura no les llevó a pensar demasiado en ese problema. En cambio, la que sufre más del climaterio, lo que más han sufrido este bombardeo permanente de las molestias, de los pecados, de lo pecaminoso, de lo higiénico, ¿sí? Sobre eso. Han distorsionado su mente. Se hizo un estudio en las mujeres mayas, descendientes mayas, que están prácticamente excluidas de nuestra sociedad, de nuestro mundo occidental y cristiano. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Estas mujeres mayas, ¿qué hace se quita tu aparato ahí? ¿Qué es lo que estoy grabando? No necesito ser popular. Bueno, atiéndanme por favor. Este estudio que demostró que las mujeres mayas están excluidas de nuestro tipo de vida que tenemos, occidental y cristiano. Ninguna manifestaba síntomas de climaterio. Qué raro, que somos de otra especie. No somos homo sapiens. ¿Por qué no tienen climaterio? ¿Por qué? Porque nunca en su vida las estupidizaron hablando de hijita, que la menstruación, que la regla, que el útero, que las relaciones son malas, que son pecaminosas, son porquería, el demonio está por ahí. Simplemente son culturales. Así que más o menos uno para que se orienten de que no necesariamente tienen que ser acompañados de estos problemas de grandes dolores y que necesiten necesariamente intervención quirúrgica. Bueno, eso se estaba poniendo, siempre la bupivacaína. Entonces la bupivacaína se usa muchísimo para el parto sin dolor. Hay muchas mujeres que no quieren padecer dolor y se van y háganme la cesárea de inmediato, por favor, para no hacer el trabajo de parto. A propósito, el trabajo de parto extraordinario, maravilloso, ¿cómo creen que es? Así como ocurre en los hospitales, cuando la mujer se encuentra en una camilla, posiblemente de operación ginecológica, con las piernas abiertas, que tiene que empujar extraordinariamente para que expulse el feto. Esa es la forma natural de parir de una mujer, ¿creen ustedes? ¿Cuál es la forma natural que supongo habrán leído algunos? ¿Cómo? No te escucho. No, parada tampoco. En cuclillas. La posición en cuclillas hace que la prensa abdominal sea mucho más eficiente, tiene que empujar menos intensamente y el parto ocurre casi de manera automática. ¿Por qué a la mujer le hacemos que dé parto en su posición ginecológica? ¿Saben para qué? Para que el médico o la obstetriz esté bien tranquilo, sentado, esperando ahí, no quiere tener incomodidades, porque si va a tener un parto en cuclillas tendría que estar agachándose, tendría que estar ensuciándose. O sea, para comodidad del personal que la atiende, no a la madre. Y cuando puja la madre, tan intensamente por forma, digamos, voluntaria para expulsar un producto, se defeca, joven. Es rarísima la mujer que no se defeca. Por eso a la mayor parte le ponen enemas antes para que no salga el niño
embadurnado. Les cuento, cuando yo tuve la oportunidad de ver un parto en el agua, y es un espectáculo maravilloso, extraordinario, impactante, me cambió todos los esquemas en Chimbote. Trabajamos en un sitio, por fortuna, no del Ministerio de Salud, no de salud, una ONG de salud con financiamiento extranjero. Y teníamos la visita frecuentemente de médicos, hombres y mujeres de Europa. Y llegó en una ocasión una pediatra inglesa, Jennifer Amery, que escribió 3 libros aquí en el país. Excelente persona y excelente pediatra. Y que tuvo 2 actos meritorios notables. El primero, lo sacó del clero a un cura y con él se matrimonió. Y con él tuvo su hijo, el que precisamente lo dio en el parto. El cura se llamaba Robert Neija. Y cuando le preguntaba, porque éramos amigos, le preguntamos, Robert, ¿y cómo te has dejado convencer? Y él se reía y decía, es Jenny me invitó a la manzana. Y bueno, pues entonces tuvieron su hijito y precisamente ya ellos patrocinaban el parto en agua, digamos, natural. Y quien lo atendió fue una monja obstetriz mexicana, extraordinaria persona, francamente. Ella precisamente a mí me conversó de que en menos de ese tiempo en México no había obstetriz. La obstetriz lo subía la enfermera. Ella era monja, enfermera y obstetriz. Y nos decía, pues, ¿por qué tiene que haber una profesión que solamente se dedica a tener el embarazo y el parto? No se justifica, joven. La obstetriz es un invento de alguien por ahí que se le ocurrió crear esa profesión para beneficio económico, hacerla como carrera profesional. Y ahora están contaminando el que hace el médico con lo brutal. Bueno, entonces conversaron con la monjita que ya había atendido sus partos en México, dice que atendían bastante tipo de partos, y decidieron tener el parto en agua. Trajeron unas piscinas que tienen los niños donde se bañan en el verano, la llenaron con agua, con un ambiente de equipo ahí que generaba temperatura permanente, que generaba centígrados, controlado con un termómetro, y la pediatra se metió ahí a la fuente de agua. Y simplemente así cumplía. Se puso a esperar que avance el parto de manera natural. Y obviamente también a pujar, porque sí, es un estímulo que siente la mujer embarazada en el parto, a pujar. Y no demoró creo ni 5 minutos para expulsar al feto. Salió el niño, obviamente con su cordón umbilical. No se le corta de inmediato el cordón umbilical, se le deja. Increíble, oigan, nosotros nos quedamos embobados, en boca abierta, viendo cuando el niño nació. ¿Y qué creen? Nació feliz de la vida, abría los ojitos para allá, para acá, nos miraba y se metía como pescadito. Una maravilla. Todos pensamos tontamente que se iba a ahogar. ¿Por qué se iba a ahogar? Si no estaba ni siquiera respirando. Estaba en el agua metido y no respiraba. ¿Por qué? Porque todavía seguía conectado por el cordón umbilical, no tenía necesidad de respirar. Después de 30 minutos ya le clamparon el cordón umbilical y ahí obviamente necesitó respirar, se le sacó del agua y comenzó a llorar. Pero increíble el espectáculo de esa criatura ahí que nos miraba y parecía que hasta que sonreía. Para mí me parecía que se sonreía. Extraordinario ese parto. Ese niño nació feliz. Porque cuando nace en el parto que comúnmente trabajamos, es traumático para nosotros. Es el trauma más grande que existe, por fortuna no somos conscientes para haber asimilado ese trauma. Pero es brutal esa experiencia. ¿Por qué? Porque mientras está en el útero está a temperatura constante. ¿Sí? No sufre hambre de ningún tipo. Su requerimiento de oxígeno y nutrientes está satisfecho de manera absoluta. No tiene ningún estímulo sonoro, al menos traumático. El ambiente no cambia, está feliz en
un universo de lo más delicioso dentro del útero. ¿Y cuándo nace? ¿A qué nace? A este medio ambiente tan terrible que tenemos: frío, calor, ropa, y los ruidos a veces excesivos que hay en los mundos cotidianos. Así que el parto es muy traumático, pero por fortuna pues este tipo de técnicas lo evitan. Y ojalá en verdad pudieran las madres todas dar a luz cuando menos en fluye. Si fueran en agua, extraordinariamente sería lo mejor que podría pasar. Bueno, es una anécdota que quería contarles sobre el asunto de los procesos. Es una tabla comparativa sobre los índices de acción y duración de la lidocaína, la mepilocaína y la mepilocaína. Ahí verán ustedes que la lidocaína y la mepilocaína son un efecto rápido, de 5 minutos, de intermedia ambos, pero la mepilocaína es más lenta, pero demora hasta 8 horas en efecto anestésico. Entonces nos puede permitir hacer operaciones incluso con mucha paciencia. Otro anestésico, por ejemplo, acá. Los usos clínicos, anestesia de mucosidad. Hay procesos irritativos inflamatorios de la mucosa bucal, por ejemplo, o los pacientes que sufren de hemorroides, tienen un dolor muy incómodo a nivel de recto anal, y ahí se les aplica preparado con anestésico local solamente para los beneficios. Las aftas, ¿algunos de ustedes han sufrido aftas? ¿Conocen lo que son aftas? Son lesiones ulcerosas de la mucosa bucal, que creo que es una barbaridad. No se conoce exactamente la causa. Y se tratan aplicando anestésico local en estos órganos. No se confunda con el herpes, es otra cosa. Para uso oftalmológico también se usan preparados especiales porque los conjuntivas son muy sensibles, muy delicados. El anestésico no lo soporta. La anestésia tópica y los preparados son comunes. Por infiltración, lo que hacemos siempre aplicando anestésico por vía inyectable por de una herida para poder suturar. Ahí tenemos la hemoglobina, que es muchísima, y que puede coadyuvarse con vasoconstrictores como la adrenalina que hemos comentado. Hay algo técnico de cordón nervioso. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si uno tiene que trabajar una herida grande, irregular, muy difícil, que vamos a tener que estar infiltrando bastante anestésico en los bordes de la herida múltiple, para evitar eso, por ejemplo, ven que este es el terreno del nervio mediano. Buscan el nervio mediano por acá, los anestesiólogos lo ubican y a su alrededor infiltran el anestésico. Alrededor, no perforan el nervio, alrededor infiltran. Inmediatamente el nervio se anestesia y toda su área de inervación. Se puede trabajar con mucha tranquilidad y bloqueando el nervio que va a tapa todo de la sensación en un área lesionada. Hay anestesia regional y intravenosa, eso también es importante especial. Si a lo mejor tenemos una lesión grande en la pierna, un accidente de tránsito, necesitamos hacer una reparación, va a llevar tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Los anestesiólogos colocan un torniquete, por ejemplo en el mundo, un torniquete que impide el retorno venoso. Y tampoco hay pasaje arterial. El torniquete impide el retorno venoso. Entonces, en la zona periférica, digamos distal, se inyecta la anestesia en una vena grande. Y obviamente el anestésico va a distribuirse por el plasma sanguíneo que está detenido. Y todo el miembro inferior resulta anestesiado. ¿Sí? Y no desaparece la anestesia porque ese anestésico está ahí retenido, no está yendo a la sistemia para que se metabolice. Así que todo el miembro inferior se queda anestesiado por el tiempo que decide el cirujano para intervenirlo. Cuando ya termina la cirugía, saca el torniquete y se dinamiza a través del pasaje del anestésico para que vaya a metabolizarlo y así. Es la famosa anestesia regional intravenosa. Las otras dos técnicas de la anestesia raquídea y de la anestesia ocular es para las intervenciones quirúrgicas que generalmente se hacen en el cuerpo hacia abajo, incluida, por ejemplo, la apendicectomía, las ligaduras, los procesos que tienen que ver con problemas pélvicos. Se anestesia en la zona lumbar y produce
Si es raquídeo, en el líquido se llama raquídeo directo, anestesia raquídeo. Se penetra la meninge y se respira, sale el líquido raquídeo, entonces estamos en el espacio y administramos la anestesia local. Estas dos técnicas exigen que el paciente o la paciente nunca esté con la cabeza tan inferior al cuerpo, porque el anestésico puede bajar o subir, digamos, hasta la parte superior y matar al paciente. Estamos solamente de llegar a la zona donde vamos a hacer la intervención quirúrgica. Tiene mucho que ver aquí la posición del paciente. Y la anestesia epidural se tiene el anestésico a nivel de la superficie de la meninge, no se atraviesa la meninge. La raquídea sí, tenemos que perforar la meninge y llegar al líquido de la raquídea. La epidural es en la periferia. Cada uno tiene sus características. Algunos tienen la raquídea, otros la epidural, pero ambas se utilizan por ejemplo bastante en la anestesia del parto. Bueno, ese es el tema de anestesia.